Hola a todos, yo soy Edgar David González Ortega del sexto 5 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola. En esta ocasión presentaré las prácticas 22 y 23 para la materia de sistemas digitales embebidos, las cuales son el manejo del ADC para el sensado de temperatura y voltaje. Un ADC, convertidor analógico digital, es un dispositivo que nos permite convertir una señal analógica, ya sea de voltaje o corriente, a un valor normalmente binario, en donde cada uno de estos valores corresponde a un único valor de voltaje o corriente. El ADC, que equipa a muchos microcontroladores, convierte un voltaje en un número con el que se podrá operar. El objetivo de nuestras prácticas es programar en MPLAB un código en lenguaje C que nos ayude a acondicionar el ADC para sensar temperatura y voltaje, asimismo realizar el armado en físico. Para ello, los materiales que necesitamos son el software de MPLAB y el PIC 3, un PIC 16F876A, un programador, un cristal de 4 MHz, dos capacitores de 22 picofaradios, resistencias, potenciómetros, una LCD y un sensor de temperatura LM35. Para la práctica del manejo del ADC para el sensado de temperatura con LCD y el sensor de temperatura LM35 debemos hacer las conexiones que se muestran en la imagen de abajo. Ya dentro del código especificamos que trabajaremos a 4 MHz, realizamos las configuraciones del microcontrolador e incluimos la librería para la traducción del lenguaje C a hexadecimal. Como trabajaremos con la pantalla LCD, incluimos la librería para manejarla, y dentro del código lo que debemos hacer es crear una función para inicializar el ADC, otra función para leerlo, y dentro del void main lo que debemos hacer es las configuraciones y los cálculos necesarios para obtener la conversión analógica a digital. Ya dentro del armado en físico observamos nuestra pantalla LCD, tenemos nuestro sistema mínimo con nuestros dos capacitores y nuestro cristal de 4 MHz, tenemos el botón de reset conectado al master clear, tenemos el potenciómetro con el que podremos regular el contraste de la pantalla y tenemos nuestro sensor LM35. El código ya está cargado, solamente hace falta alimentarlo. Y observamos que nos da un aproximado de la temperatura. Si comenzamos a variar la temperatura del sensor, esto se irá reflejando en la pantalla LCD. Y observamos cómo va aumentando la temperatura. Para el manejo del ADC para sensar voltaje, las conexiones que debemos realizar son las que se muestran en la siguiente imagen. Para este caso debemos especificar igual la frecuencia en la que vamos a trabajar, a 4 MHz. Se realizan las configuraciones del microcontrolador y se incluye la librería para la traducción a hexadecimal. Se incluye la librería para manejar la LCD y dentro del void main básicamente se hace lo mismo. Creamos nuestra función para inicializar el ADC, una función para leerlo, y dentro del void main debemos crear y hacer los cálculos necesarios para poder realizar nuestra conversión de analógico a digital. Finalmente, en el armado en físico nuevamente observamos nuestra LCD, nuestro potenciómetro para controlar el contraste, nuestro sistema mínimo, nuestro botón de reset. Y ahora, en lugar de tener un sensor de temperatura LM35, colocamos un potenciómetro. A partir de ello, lo que vamos a generar es la conversión del voltaje que proporciona el potenciómetro a señal digital, y este se verá reflejado en la pantalla. Nuevamente, el programa ya ha sido cargado y solamente se necesita alimentarlo. Una vez alimentado, observamos que se realiza la conversión de analógico a digital, es decir, en digital estaremos viendo el voltaje reflejado. Si movemos el potenciómetro o si lo variamos, la señal digital también variará. Con los cálculos en el programa, se especifica que este sea conversión de 0 a 5 volts, como mínimo 0 y como máximo 5 volts. Y pues bueno, como conclusiones podemos decir que se cumplieron los objetivos de la práctica, pues se realizó de manera correcta la conversión de analógico a digital. Eso fue todo por este video, espero haya sido de su agrado.